con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de cantarte y alabarte a ti, Señor, al único digno y santo de recibir toda la alabanza, toda la gloria y todo el poder, Señor. Y en estos minutos más queremos, Padre, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos guíe, Señor, por medio de tu palabra. Que después de escuchar esta palabra que está escrita, Señor, en tu ley podamos nosotros meditarla, Señor, y podamos ser cambiados y transformados por medio de tu Espíritu Santo, por la fe salvadora y porque así tú lo has dispuesto, Señor. Que no sean mis palabras, que no sean mis ideas, sino que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos mueva hoy para aprender y crecer y llegar a la estatura del varón perfecto, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ok, vamos a ir del versículo 4 al 15 y vamos a comenzar leyendo Juan 16 del 4 al 15. Leo yo uno ustedes y así nos seguimos, ¿sale? Dice así la palabra de Dios: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. La obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio porque yo no estaba con vosotros. ¿Ustedes 5? Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado por cuanto no creen en mí. 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que viene y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todos. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Ahora sí vamos a sentarnos y vamos a comenzar con nuestro servicio. Me da mucho gusto escucharlos, muchachos, todos leyendo las escrituras. Así es como se hacía desde la antigüedad, para los que es la primera vez que están aquí. La palabra de Dios se tiene que leer entre todo el pueblo de Dios para que realmente pueda cambiar nuestra manera de pensar. Bueno, la obra del Espíritu Santo. Primero voy a dar un pequeño contexto histórico acerca del libro de Juan para saber quién es Juan, ¿no? Muchas veces cuando no conocemos las escrituras confundimos a Juan el Bautista con Juan, el apóstol, el primo de nuestro Señor Jesucristo. La autoría de este relato del Evangelio se atribuye al apóstol Juan, tanto por las evidencias internas como externas. Fue escrito en Asia Menor, tal vez en Éfeso a finales del siglo I, alrededor del 85 después de Cristo. El nombre de Juan se deriva del hebreo y arameo Yohanan, que significa Dios ha favorecido o Dios es compasivo, en griego Ioannes. Él era hijo de Zebedeo y Salomé y primo del Señor Jesús. Él y su hermano Jacobo dejaron su oficio de pescadores para seguir a Jesucristo y ambos fueron designados apóstoles. El Señor nos amonesta severamente por su impetuosidad y protagonismo y hasta les pone el sobrenombre de hijos del trueno. Pero una vez que la gracia hizo su efecto en ellos, se tornaron sensibles y profundos espiritualmente. Juan hasta se recostaba en el pecho de Jesús debido al especial afecto que él había cobrado. A Juan se le atribuyen 5 libros del Nuevo Testamento, el cuarto Evangelio, 3 epístolas y el Apocalipsis. Estuvo exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y por testificar a Jesucristo. En ese entonces, todas las personas, sobre todo en los primeros 100 años, que predicaban a Jesús, eran encarcelados, eran apedreados, eran ejecutados de maneras muy horribles.
eran crucificados, eran quemados en aceite hirviendo. Los que estaban en Roma, pues los metían al Coliseo y eran devoradas familias completas por leones. Sin embargo, Juan y todos los apóstoles, todos los creyentes de esa época, y como hasta ahora, si nosotros vemos las noticias que no sean de las noticias comerciales, podemos ver que hasta ahora, y no necesitamos ir a otros países, donde están los musulmanes, en México hay persecución. La semana pasada en Chiapas, si mal no recuerdo, 120 personas fueron despojadas de sus casas por profesar ser cristianos y los metieron en el auditorio del pueblo y ahí están esperando a ver qué va a pasar con ellos. Sin embargo, los que realmente somos creyentes estamos dispuestos a sufrir, a padecer persecución por causa de nuestro Señor. El Evangelio de Juan contiene pasajes sin paralelo con los otros evangelios. Los 3 primeros evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, se les llaman los sinópticos. Son 4 puntos de vista donde ellos, a manera de testigos, 2 de ellos, porque Lucas no, dan testimonio de lo que hizo el Señor Jesucristo en la obra. Pero Juan es el más espiritual, ya que él habla de las cosas que el Señor nos reveló por medio de este evangelio. Dice así la palabra: son presentados de forma muy diferente respecto al lenguaje y giros con que predica el Señor Jesús, así como los lugares de su ministerio. El objetivo del relato de Juan se centra en declarar el testimonio que Jesús dio a sí mismo como el Hijo de Dios encarnado y como el Salvador del mundo. Esta es la clave del Evangelio. Para decir qué es el Evangelio no necesitamos ser teólogos, ni mucho menos estudiar tanto. O sea, el Evangelio se resume en que tienes que arrepentirte, recibir a Jesús y creer que Él es el Hijo de Dios, y ahí estuvo. Aceptar que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Eso es todo el Evangelio. Exalta la deidad del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Narra el testimonio de Juan el Bautista acerca del Cordero de Dios y el testimonio de Jesús respecto a sí mismo, revelándose no solo como el Hijo del Hombre, sino también como el Hijo de Dios. Él revela a Dios y enfatiza el mensaje de vida eterna y abundante a quienes lo reconocen como tal. Nos habla ampliamente la revelación de la deidad del Señor, el verbo o palabra de Dios, de la necesidad del nuevo nacimiento o regeneración, del sacrificio del Cordero, la eternidad y preexistencia de Jesús, su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, su perfecta sabiduría y su santidad única y absoluta. Se diferencia con los otros 3 relatos del Evangelio, que aquellos nos revelan las obras del Señor, lo que Él hizo, y este nos revela la persona de Jesucristo, quien es Él. Jesús presenta al Padre que lo envió y al Espíritu Santo que Él enviará como consolador. Muestra milagros de diversas índoles, así como parábolas ilustrativas de su persona. Nos habla de su muerte como el Cordero de Dios, sacrificado precisamente durante la celebración de la Pascua, y su resurrección y ascensión al Padre. Y así es el orden de aparición: el Padre, el Hijo y luego el Espíritu Santo. El Padre, desde antes de que Él dijera en Génesis 1:1 que Él creó los cielos y la tierra y hágase la luz, antes de eso ya estaba dispuesta la cruz. El Padre enviaría al Hijo, y el Hijo en este Evangelio nos muestra que nos va a enviar un consolador, un maestro, un guía espiritual, que es la persona del Espíritu Santo. Primero tenemos que saber quién es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la deidad. Lleva el título distintivo Espíritu Santo. Aunque se ha descuidado y no se le ha dado el debido reconocimiento a esta doctrina, el Espíritu Santo es aquel miembro adorable, majestuoso, siempre glorioso de la Trinidad, en igualdad de condiciones con el Padre y el Hijo. La Biblia declara que Él es una persona, establece su carácter trascendental y la importancia infinita de su obra. La tercera persona de la deidad también reside en los corazones humanos, todavía es y siempre será el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es nombrado por primera vez en Génesis 1:2, que dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas, perdón. Cuando nosotros leemos Espíritu en la Biblia y viene con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo de Dios.
En el Nuevo Testamento ya es más conocido como el Espíritu Santo, pero cada vez que veamos que todo es movido por el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo de Dios y a la tercera persona. En algunas denominaciones o sectas, tal vez les podríamos llamar, le dan más importancia al Espíritu Santo que al Padre y al Hijo, cuando los tres tienen la misma importancia, pero sobre todos el Padre, el Hijo el Salvador y el Espíritu el Maestro, ¿no? O sea, si nosotros decimos ven Espíritu Santo, quiere decir que todavía no hemos nacido de nuevo, ya que el Espíritu Santo, en el momento de tu conversión, eres sellado por el Espíritu Santo y ya no necesitas pedirle que venga. Sí debes de pedirle a Él que te llene y que te ayude a vivir en el Espíritu, porque la lucha entre el Espíritu y la carne van a ser toda la vida. Incluso las personas que nos dedicamos más a la obra y que estamos más metidos, y algunos lo pueden también testificar, que cada vez que buscas más a Dios, más tienes oposición del enemigo. No es fácil orar, no es fácil leer. Comienzas a leer la Biblia y ¿qué pasa? Te da sueño. Quieres orar y comienzas a pensar en los que tienes que hacer en el día, ¿no? En la lista del mercado o las cosas que tienes que hacer, ¿no? Tenemos que, cuando oremos, decirle que el Espíritu Santo nos guíe. Es una lucha constante todo el tiempo, pero gracias al Espíritu Santo de Dios que nos guía, pues lo podemos hacer. Pero como es también una persona, tenemos que dejarnos guiar por Él. Para eso tenemos que vencer nuestro orgullo y nuestro egoísmo y nuestra autosuficiencia para poder realmente ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el administrador de las empresas divinas en las Escrituras. Podemos ver de alguna forma todas sus actividades del Antiguo Testamento. Como el Espíritu Santo se refiere a algo etéreo, es simbolizado por medio del viento y el aliento. Aunque algunas denominaciones han exagerado eso, ¿no? Que por ejemplo le dicen, a ver, párate, y el ungido del Señor, el apóstol, que eso no existe, esos ya fueron en su época, y llegan, te ponen las manos encima y te soplan para que recibas el Espíritu Santo y tú te caes. Eso es una vacilada. Bíblicamente no está en ninguna parte del Nuevo ni del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, cómo saber que eres lleno del Espíritu Santo, es lo que vamos a ver hoy, la obra del Espíritu Santo, y también les voy a explicar lo que no es la obra del Espíritu Santo. Los siguientes pasajes bíblicos sugieren el carácter etéreo del Espíritu Santo. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y Él sopló, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí Job está reconociendo que el único que puede dar vida, el único que puede crear vida es Dios, y por medio de soplar su Espíritu Santo. Esto deja completa y categóricamente descartada esa autoridad o poder a cualquier ser humano. Ni ángeles ni nadie, solamente Dios. En Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero el que sopla es Jesús, es Dios. No es, tú no ves a Juan soplando ni tirando gente, no ves a Tito, ni a Timoteo, ni a Santiago, ni a Judas, a nadie ve haciendo eso. Estos pasajes afirman que tanto en la antigüedad, la creación de las cosas materiales como la nueva creación de realidades espirituales son resultado de la obra del Espíritu Santo como aliento de Dios. Esto también tiene que ver con que, no sé si se han preguntado, yo me lo preguntaba cuando era ateo, gracias a Dios. Bueno, si Dios existe, pues ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo manifestado? Pero uno está tan cegado y tan tapado que pues para ver a Dios, pues nomás abre los ojos y ve toda la creación. Respiras, pues ahí está Dios, ¿no? Dios es como el viento, lo sientes, pero no lo puedes ver. Dios es como la gravedad. Si no existiera la gravedad, andaríamos flotando ahorita o estaríamos amarrados para no andar volando por todos lados, ¿no? No la podemos ver, pero existe la gravedad. Y así es Dios. En el Antiguo Testamento se menciona como el Espíritu Santo de Dios Noé para construir el arca, Moisés para sacar al pueblo de Israel, Josué para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, y así infinidad de relatos que hay en las Escrituras. En el Antiguo Testamento mencionan que el Espíritu de Dios era el que iba con ellos. Antes de Jesucristo, el Espíritu de Dios se manifestaba, hablaba o le daba poder y autoridad a una sola persona, como estas personas que acabamos de mencionar, ¿no? Noé, Moisés, David,
Incluso el mismísimo rey Saúl, que luego fue despojado de la presencia de Dios. Entonces eso era nada más para una persona, no para todo el mundo. Después de la muerte de Jesucristo, entonces ahora sí todos podemos entrar a la presencia de Dios y somos llenos del Espíritu Santo, el que nos va a guiar. El Hijo y el Espíritu tienen relaciones específicas con respecto a la manera de su posición. No se reduce de ellos que el Hijo y el Espíritu sean menos deidad del Padre. Esta conclusión está en armonía en toda la palabra de Dios, la cual le atribuye al Espíritu igual honor que al Padre y al Hijo. Cuando tengamos dudas de la Trinidad, podemos ir en los evangelios al bautismo de Jesús. Jesús está en las aguas, el Espíritu Santo representado como una paloma y una voz del cielo que dice: tened complacencia, este es mi Hijo amado. Ahí está la Trinidad. O como lo acabamos de leer en los 2 primeros versículos del Génesis. Todo creyente nos preguntamos alguna vez en la vida: ¿cómo podemos estar seguros de ser salvos? ¿Cómo podemos saber que hemos nacido de nuevo? ¿Cómo podemos sentir la presencia del Espíritu Santo? No sé si alguna vez se lo hayan hecho. Aquí algunos de ustedes me han hecho esa pregunta: bueno, ¿cómo sé que ya cambié? ¿Cómo sé que ya está el Espíritu Santo? Porque como somos seres emocionales, y la tendencia en los últimos 120 años en las iglesias, bueno, esas no son iglesias, en algunos lugares que se hacen llamar iglesias, por medio de las emociones tratan de envolver y convencer a las personas. Y no es por ahí. Hay que leer la Biblia. En la antigüedad hay un pasaje que dice que el pueblo de Dios perece por ignorancia, por no leer las escrituras. Ahora las puedes conseguir hasta en tu teléfono, en el idioma que quieras y la versión y traducción que tú quieras. Nada más hay que leerla. La respuesta a todas esas preguntas las encontramos en el Evangelio de Juan 16, 4, 15. Pero antes de entrar en materia, debemos dejar en claro lo que no es la obra o manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es hablar con gemidos y murmullos que no se entienden. Cuando tú escuchas a una persona que te comienza a decir: saca la bazuca, mete la bazuca y no sé qué tanto, esa no es la obra del Espíritu Santo, porque no está puesta aquí. Esto no está, no es bíblico. Y mucha gente lo hace. Lenguas de fuego, eso tampoco. Risa descontrolada, dar giros por todas partes, sacudir el cuerpo sin control, estar ebrio del espíritu, que te tiren por medio de un soplo o por ponerte las manos encima, y algunas otras prácticas fuera de la voluntad de Dios. Y hasta me han comentado algunas personas: no, es que yo una vez estaba en la iglesia, la primera vez que fui, y comencé a vomitar y ya sentía el Espíritu. No, eso no es el Espíritu Santo. Por eso hay que leer las Escrituras. Las Escrituras nos detallan paso a paso todo lo que tenemos que hacer. Yo no dudo del poder del Espíritu Santo, yo no dudo de los milagros que pueda hacer el Señor, pero si no está escrito en las Escrituras, pues entonces ¿de dónde lo sacaste? Porque Dios dejó ya todo esto para que nosotros pudiéramos llevarnos y conducir nuestra vida de una buena manera. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces así está, aquí está claramente: oíste la Biblia, oíste la predicación de la palabra de Dios. Tal vez hoy tú hayas nacido de nuevo y ni siquiera te has dado cuenta, pero más adelante les voy a dar las evidencias de un nuevo nacimiento. Primera de Juan 4:13: en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. La clara evidencia de un nuevo nacimiento es la obediencia, la vida en santidad y llevando una vida piadosa, teniendo siempre sed de la palabra de Dios. Si tú dices que eres creyente, que has nacido de nuevo y te da flojera leer, te da flojera orar, no vas a la iglesia porque dices que ahí hay una bola de hipócritas, que para qué vas, que mejor tú te quedas, que mi pastor es Jesús y yo no necesito ver a nadie, pues entonces temo decirte que no has nacido de nuevo. Porque la primera evidencia es la obediencia. Y tú lo puedes ver en todos los relatos. Todos los que llegan a los pies del Señor, postrados, dando gracias, reconociendo su bancarrota espiritual y comenzando a caminar en los caminos del Señor, llevando una vida santa. En el Salmo 42:1, ahí lo podemos ver:
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. Cuando tú naces de nuevo, a mí me dio una curiosidad impresionante por leer todo este libro. Lo quería leer así, devorarlo para saber qué decía. Lo leí una vez y no entendí absolutamente nada, y lo llevo estudiando 15 años y sigo casi igual. Pero tengo esa sed. Para mí, leer, si un día no leo, es como si me faltara algo. Y todo el tiempo estar en la palabra de Dios, meditándola, escudriñándola. Y Dios, por su gracia, me ha dado la oportunidad de predicarla. Entonces yo un domingo que no predique me siento como vacío. La oración y la palabra de Dios tiene que ser como el respirar, como el alimento. Por eso Jesús lo compara siempre con el alimento y con el agua. Tú podrías vivir ¿cuántos días sin comer? Tú tienes que desayunar, comer y cenar. Por lo menos, gracias a Dios, aquí en México y nosotros podemos hacerlo, ¿no? Así tiene que ser la palabra de Dios, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y ahora sí vamos a entrar en materia. El Consolador, Juan 16:4. Aquí no lo voy a leer todo nuevamente, sino nada más voy a ir al 7, que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo, y aquí dice claramente que Jesús es el que lo envía. Jesús reitera la promesa de enviar al Espíritu Santo para consolar a los discípulos. Primero hizo hincapié en su poder para dar vida, luego resalta su presencia que viene a morar en el creyente y su ministerio de enseñanza. Señala su ministerio de habilitar para dar testimonio de él. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo y que Dios nos ha seleccionado y nos ha escogido para ser salvos, no pasaría nada. ¿Cuántos de nosotros antes de ser creyentes no creíamos en este libro y tirábamos de loco a las personas, no? Y la gente sigue igual, niegan la palabra de Dios, que no existe, han hecho hasta barbaridades con las Escrituras, pero es porque no son llenos del Espíritu Santo. Cuando tú tomas conciencia de que este libro es escrito por hombres inspirados por Dios, lo haces con respeto, con reverencia, y tratas en la medida de lo posible de cumplir con todas sus ordenanzas. Pero cuando tú no tienes al Espíritu Santo, pues tú nomás dices que sí, levantas la mano y tú sigues llevando tu vida llena de pecado. Y al final, cuando estés en la presencia de Dios, eso sí está grave, que tú de repente escucharas que te diga el Señor: no os conozco, hacedores de maldad. No todo aquel que le dice Señor, Señor, va a heredar el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que obedezcamos este libro. Dice más adelante: convence de pecado, justicia y juicio, que son del versículo 8 al 12, como los acabamos de leer. Pecado. Aquí el singular está hablando no de pecado, sino de pecado, un pecado en particular. Indica que se trata de un pecado, el de no creer en Jesús como el Mesías e Hijo de Dios. Es el único pecado que por último condenará a las personas al infierno. Los escribas y fariseos en el tiempo de Jesús conocían perfectamente bien las Escrituras. Las personas en la actualidad que ocupan los púlpitos, los teólogos, todos conocen las Escrituras. Tú por lo menos alguna vez en tu vida, o ya que ya llevamos un año predicando la palabra, pues ya no me digas que no conocías de qué se trataba, ¿no? Entonces, si ya conoces de qué se trata, lo único que tienes que hacer es creer. Pero cuando tenemos un corazón de piedra y una cerviz endurecida, las cervices, las cervicales, una persona que tiene un collarín, pues nunca se va a poder inclinar, ¿verdad? Por eso se menciona duro de cerviz. Pero cuando tú realmente tienes un corazón de carne y un corazón contrito y humillado y arrepentido, no nada más te vas a inclinar, te vas a postrar. Y ahí es cuando viene el verdadero cambio. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Jesús subrayó que el pecado imperdonable, eterno, inmortal,
es no creer en Él como el Mesías y como el Hijo de Dios. A la verdad, si hay arrepentimiento de este pecado, todos los demás pecados pueden ser perdonados. Muchas veces, hasta yo mismo le decía al Señor, bueno, Señor, tú me vas a poder perdonar si yo hasta podría agregar una lista más de pecados, porque todos los he hecho, casi todos. Pero si tú te arrepientes, y por eso nos deja el pasaje de el que está crucificado junto con Él, que llegó a ser salvo sin bautizarse, sin leer la Biblia, nada más por el hecho de creer, y en momentos antes de morir, Él creyó que Jesús es el Hijo de Dios, y con eso fue salvo. Cuando dice yo soy, se refiere al nombre de Dios en Éxodo 3:14 o Isaías 4:5. Aquí se refiere Jesús a sí mismo como el Dios del Antiguo Testamento, Yahweh, Jehová de los ejércitos, Elohim, el gran yo soy, y declaró en forma explícita en su absoluta deidad. Esto quiere decir que si niegas a Jesús, estás negando también al Dios Todopoderoso. Hay otro pasaje también donde le pregunta a Felipe que cuando le muestra al Padre, dice, ay, estos cuates, ¿hasta cuándo los voy a tener así? Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Entonces, si niegas a Jesús, estás negando al Creador. Aunque todos los hombres están corrompidos y bajo maldición por haber violado la ley de Dios, y debido a su naturaleza pecaminosa, la condenación al infierno es el resultado de haber rehusado a creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Y yo he conocido a algunas personas que les das el evangelio, están a punto de morir, y les dices, ¿te gustaría creer en Jesús? No, no quiero. Ah, bueno, seguramente te gusta el calor y el sufrimiento. Esto es algo bien serio, por lo cual Jesús todo su ministerio nos estuvo diciendo. Así empieza el ministerio de Jesús y Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué nos dice de justicia? El objetivo del Espíritu Santo con esto es quebrantar cualquier pretensión de justicia propia al sacar a la luz las tinieblas del corazón. Mientras Jesús estuvo en la tierra, realizó esta obra enfocándose en la vacuidad. ¿Qué es vacuidad? Falta de contenido espiritual en una persona, y superficialidad del judaísmo, el cual se había degradado en costumbres legalistas y carentes de vida, y es lo que hemos hecho siempre, aunque hablemos de Jesús. En la Edad Media, toda Europa y los reinos fueron a conquistar la Tierra Santa en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, cometieron una infinidad de crímenes y atrocidades. En la actualidad se sigue haciendo en el nombre de Dios, y pues aquí no, esa justicia es de hombre. Por eso nos dejan en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro es acusado de estar predicando en el templo y se lo llevan con las autoridades y le dicen, ya no te queremos ver aquí predicando el nombre de Jesús. Y él les dice, yo tengo que obedecer primero a Dios antes que a las autoridades. Yo no soy nadie para que yo tenga una verdad absoluta. Si yo te digo que hagas algo y está fuera de las Escrituras, tú no tienes que obedecer a ningún ser humano más que lo que diga la Biblia. Por eso cerciórate bien si tu pastor es un hombre de Dios y se alinea conforme a las Escrituras, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen las religiones o las sectas? Yo soy el iluminado, el Señor me visitó, yo soy la autoridad representada aquí en la tierra por parte de Dios. Pues es una vil mentira. Por eso es que hay tanto desastre en nuestra actualidad. Después de que Jesús regresó al Padre, el Espíritu Santo continúa su obra de convencer a los hombres, y es a los que nos manda en Mateo 28, 19 y 20 a ser discípulos, compartir la palabra. Pablo insta a Timoteo a predicar a tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo predicando, no predicando igual como estoy parado aquí. Tú puedes predicar con tu testimonio, tú puedes predicar que eres del reino de los cielos cuando tratas bien a tu esposa, cuando tratas bien a tus hijos, cuando pagas tus impuestos, cuando no te pasas un alto, cuando a pesar de todo lo que te rodee, tú no eres partícipe de ellos. Ahí estás dando un buen testimonio y estás siendo obediente al Señor. Juicio. Se trata del juicio que el mundo emite bajo el control de Satanás. Sus juicios son ciegos, defectuosos y malos, y como se evidenció en el veredicto contra Cristo, el mundo es incapaz de emitir juicios justos. Platicábamos de eso hace algunos días.
de que, bueno, la Biblia dice que no juzguemos, que mires primero la viga en tu ojo antes de ver la paja de tu hermano, pero también el Señor nos exhorta a juzgar con justo juicio. Si yo veo a mi hermano que está en un pecado de inmoralidad, no me voy a quedar callado porque, no, pues es que yo no puedo juzgarlo, yo no soy para... No, claro que sí. A ver, hermano, aquí dice que el adulterio es pecado, aquí dice que tú tienes que respetar a tu esposa. Cuando tú no te estás haciendo cargo de la manutención de tus hijos y tú dejas así al hermano, le dices, no, a ver, hermano, aquí dice la Biblia que mejor te pongas una piedra en el cuello y te arrojes al río antes de maltratar a los hijos de Dios. Ese es el justo juicio. Si una persona se equivoca o tiene una caída, cualquier cosa, y yo voy y lo señalo y lo critico, eso no es justo juicio. Yo voy a ir, hermano, voy a ayudar a orar por ti. ¿Cómo te puedo ayudar para que salgas nuevamente adelante? Cargas a tu hermano caído, oras por él y lo restauras con amor, no con crítica. Así, ese es el justo juicio al que se refiere Dios. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo, que es el acusador? No, señálenlo, díganle. No, aquí ustedes me conocen, yo no señalo, sino restauro. Amamos, porque la base de todo es el amor. Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos para que esto funcione. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y estas son palabras de Jesús. Pero el Espíritu de Cristo sí puede hacerlo. Juan 8:16 dice, y si yo juzgo, Jesús está hablando, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces aquí, ¿cómo podemos juzgar nosotros como lo hace Jesús? Voy a juzgar con justo juicio y conforme a las Escrituras y a los mandamientos que nos deja aquí para poderlo hacer. Si todas las leyes en el mundo se rigieran en este libro, pues estaríamos a todo dar, ¿no? Pero estamos llenos de corrupción. Aquí en México, tú das una mordida, bueno, en México y en todas partes del mundo, creo, y puedes salir libre, ¿no? Sin ningún problema. Pagas jueces, pagas abogados. Ese no es el justo juicio de Dios. Todas las sentencias de Satanás son mentiras. En Juan 8, del 44 al 47, les está diciendo Jesús a los fariseos y saduceos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, él es el padre de la mentira, él es el engañador y el acusador. De manera que el Espíritu convence a los hombres de sus falsos juicios respecto a Cristo. Satanás, el príncipe de este mundo, que como su Dios pervierte el juicio y aparta a los hombres para que no crean en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Aquí hay algo que no debemos de olvidar, que hace 2000 años en la cruz del Calvario Satanás ya fue vencido. Entonces, ¿por qué le creemos? Porque es el padre de mentira, el engañador. Él nos hace creer que Él está gobernando este mundo cuando Jesús es el que gobierna, cuando Jesús es nuestra salvación, que el Padre es el creador y que el Espíritu Santo es el que nos guía. Entonces, ¿por qué abrimos nuestros oídos a Satanás? Los que hemos nacido de nuevo tenemos siempre una vocecita así como las caricaturas, un angelito y un diablito, ¿no? Por una parte el Espíritu Santo nos convence de verdad y de llevar un buen camino, pero por otro lado Satanás nos está diciendo, no es mentira, no. Bueno, si este domingo no vas a la iglesia y mejor te vas al fútbol, está bien. No puedes ir al antro y echarte unas copas y no pasa nada. Una no es ninguna. Eso será del Espíritu Santo, del enemigo. Pues el enemigo... No te preocupes, pídele el teléfono a tu secretaria, a tu compañera de trabajo, invítala a tomar un café. Nada más van a hablar de trabajo, sí, como no. Eso es una vil mentira del enemigo. Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Nada más. Tu esposa. Y si tú eres mujer, tu esposo, ya no hay.
No, es que es mi amigo de la secundaria, mi amigo de la universidad, mi amigo de cuando, pues era tiempo pasado. Ahora nada más, el hombre ya no le pertenece a sí mismo, sino a su mujer, y la mujer ya no se pertenece a sí misma, sino a su marido. Y eso está escrito aquí, pero casi nadie lo dice, y si no se los dice alguien o lo leen, pues no se van a enterar. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿A qué se refiere el Dios de este siglo? Satanás. Los incrédulos pues van a seguir siendo incrédulos y no van a creer. Y yo siempre tengo debates con gente atea, con gente que no cree en Dios, con gente que hasta ofende a Dios. Pero digo, bueno, yo oro por su salvación, y si es la voluntad de Dios, pues que se salven, y si no, pues ahí van directito al infierno. Alguna vez yo siempre cargo unos folletitos donde evangelizo, que son de este tipo. Hubo uno que me gustó mucho, que tiene tiempo que no lo encuentro, que dice aquí en letras rojas: ¿qué se necesita para ir al infierno? Y lo abres y dice: nada. Nada, no tienes que hacer nada, ya vas directito desde el momento en el que naciste. Tienes que creer, tienes que modificar tu comportamiento. Aunque la muerte de Cristo llega a parecer la mayor victoria de Satanás, y así se los ha hecho creer a todo el mundo, en realidad fue su más grande destrucción. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario, ahí se acabó Satanás y todas sus huestes. Entonces, pues, ¿para qué nos andamos preocupando por cosas que no? El Espíritu va a conducir a los pecadores, hacia el juicio eterno, salud. Y Él nos guía hacia la verdad. Ya para concluir, del versículo 13, 14 y 15. Aquí sí me voy a extender un poquito. Esta porción se refiere en particular a la revelación sobrenatural de toda la verdad, mediante la cual Dios se reveló en Cristo. Cuando tú no conoces al Espíritu Santo y comienzas a leer la Biblia, y se los digo por experiencia, yo no le entendía nada. Yo dije, bueno, ¿qué es esto? No tiene sentido, se contradice, está todo mal. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo y te da esa sabiduría, te comienzas a fascinar cómo se conecta. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ves en todos los pasajes de la Biblia, o en casi todos, porque hay unos pasajes que uno me dijo, no, pues aquí no veo a Cristo. No, pues es que ahí está dando un dato histórico que no tiene nada que ver con Cristo, pero toda la Biblia conduce a Cristo, es completamente cristocéntrica. Habla de Cristo, Cristo, Cristo. Es lo único que debes de encontrar, que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Guiará. Lo que la palabra en griego que se da en este pasaje dice que irá todo el tiempo abriendo camino, guardándoles por él. En el griego no todas las palabras tienen el mismo significado como en el español. Entonces en esta porción, guiará, eso es lo que significa que va a estar con nosotros todo el tiempo, como el experto piloto que sabe llevar a un buen puerto su navío. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a conducir a llevar una vida en obediencia, en santidad y en piedad, para llegar a la presencia de Dios como obrero calificado y aprobado por el Señor. Como la parábola de los talentos, que por ahí la vimos en uno de los devocionales de esta semana, ¿no? Que el Señor nos diga, imagínate que llegas a la presencia de Dios y que te diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo del Señor. Y si llegas como el último, está grueso, ¿no? Dice: ser guiado a la verdad es algo más que conocer la verdad, pues indica la presencia de guía interior con el que se tiene confianza plena y comunión personal íntima. También indica un descubrimiento gradual, progresivo de la verdad que brilla más y más intensamente ante nuestros ojos. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, o sea, todos, mirando cara a cara,
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía y el que nos va transformando. Toda la verdad, es decir, a toda aquella se refiere a Cristo y el camino de salvación por él abierto, así como la nueva vida resultante en Cristo. El Espíritu Santo iba a enseñar a los apóstoles y a los escritores sagrados las verdades que ellos debían enseñar a otros para que tuviesen comunión con Cristo. Si tomamos en cuenta que del Nuevo Testamento nada más había una persona instruida, que era Lucas, bueno, y Pablo, de ahí en fuera los demás no. Sin embargo, por eso tiene más poder, porque como dices tú, ¿cómo un pescador pudo haber escrito tantas verdades? Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso cuando comenzamos a leer, los llevo siempre a Primera de Juan, Segunda y Tercera. Esas 3 epístolas están llenas de sabiduría y de verdad para que tú puedas entender todas las escrituras. Perdón, muchachos. Hablará todo cuanto oiga, se refiere al testimonio del Espíritu Santo. Como en la predicación de los apóstoles, es el crecimiento donde descansa nuestra fe. El testimonio del Espíritu siempre concuerda con la palabra de Dios, y porque no habla de sí mismo, sino en perfecta concordancia y de común acuerdo con el Padre y el Hijo, con quienes les une la única naturaleza divina en que los tres subsisten. Hará saber se refiere que el Espíritu nos muestra en las Escrituras las cosas que habrán de venir y la manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que vayamos a las Escrituras. Si nunca has leído la Biblia, te recomiendo que leas primero Proverbios. Un proverbio al día no te quita tiempo. Los proverbios te van a enseñar a cómo conducir tu vida, cómo educar a tus hijos, cómo comportarte como varón, cómo comportarte como varona. Iba a decir, bueno, sí está bien aplicado porque así lo dice la Escritura. Cómo guiar tu vida, a quién acercarte y a quién rechazar. El libro de los Salmos, conocer a Dios y aprender a orar. Primera, segunda y tercera epístola de Juan, para saber si has nacido de nuevo. Y si ya has nacido de nuevo, ahí te previene de cómo comienzas a llevar tu vida. Pero es bien importante que lo hagamos a la luz de las Escrituras. Cuando dice, me glorificará, hace referencia a que el Espíritu glorifica a Cristo al guiar a sus seguidores en todo conforme a la verdad que está en Jesús. Efesios 4:21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y con esto podemos desbaratar a todas las sectas y al evangelio de la prosperidad cuando te comienzan a decir cosas que no tienen ningún sentido. Si quieres que todos tus problemas económicos sean resueltos, les voy a dar 5 minutos para que puedan transferirme, porque como yo soy el enviado del Señor, nada más le ponen ahí en su ficha de depósito su nombre, la cantidad, y de acuerdo a la cantidad que ustedes hayan transferido o depositado o que me traigan aquí, de ese tamaño será su milagro. ¿Eso vendrá en la Biblia? Entonces huyan de ahí, por favor. Cuando me dicen, recomiéndeme una iglesia, vamos a orar para abrir una, porque híjole, es muy difícil en la actualidad que te hablen solamente Biblia. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, Él te saca de esos lugares. Yo estuve ahí porque yo no conocía, pero cuando me puse a leer la Biblia dije, ah caray, aquí están hablando de estas cosas y aquí la Biblia dice otra, ¿no? Cuando dicen, yo declaro, yo decreto, no acepto un no por respuesta de Dios, ah caray, pues ¿qué serás más poderoso que Dios? O como hay una cosa que por ahí escuché de que andaba diciendo una persona que resulta que ya no es Trinidad, que ya hay otro, son 4. ¿De dónde qué se fuman? ¿De veras que? No. Como dice el pastor Alex Montoya, se aprenden en Juan 3:16, piden un préstamo en Coppel, 20 sillas y ya pusieron una iglesia y ya dicen que son pastores. No, todo tiene que estar sustentado. Y para los que acaban de llegar, con mucho gusto, yo les puedo pasar todo el sermón
y hasta las canciones con acordes. Y ahí pueden verificar con su Biblia si todo lo que les estoy diciendo viene de Dios o yo me lo inventé. Dice, cuando Jesús dice, tomará de lo mío, el Espíritu hace que las verdades y las virtudes de Cristo sean proclamadas e invitadas a fin de que resplandezca más y más vivamente el poder de la sabiduría, el amor, la humildad, la ternura, la prudencia, la paciencia, la santidad sin tacha de Jesucristo. Todo lo que el Espíritu nos enseñó lo saca del tesoro de verdades y gracias de Jesús, de los tesoros de sabiduría y de su conocimiento del Verbo encarnado. Con ello se indica, en fin de cuentas, que el Espíritu Santo procede del Hijo, pues no podría tomar de la sabiduría si no tuviera en común con la naturaleza en la que la sabiduría que está como perfección divina. El Espíritu Santo no viene a fundar un nuevo reino unido, sino que juntamente con Jesucristo y el Padre, lo que ya se había levantado. Esta es la obra del Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no tiene nada que ver con las otras cosas que no sea lo que está aquí escrito. 1, el Consolador. 2, el que nos convence de pecado, juicio y justicia. Y 3, ese es el que nos guía a la verdad. Así es cuando tú sabes si has nacido de nuevo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. No va a venir y va a soplar un viento y van a haber lenguas de fuego y vas a comenzar a hablar en otro idioma o en totonaca o en lo que sea. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu. O que me siento mareado y que no, eso no. En ninguna parte de las Escrituras dice que pasa eso. Aquí pues, claramente lo estamos viendo en Juan 16. Esa es la obra del Espíritu Santo. En el creyente no tiene nada que ver con ninguna emoción o sensación física, por tanto es el único medio que Dios usa para darnos salvación y vida eterna y convencernos de pecado, y a su vez nos lleva al arrepentimiento, cambiando nuestra vana manera de vivir y haciendo la voluntad del Padre. En repetidas ocasiones Jesús les dice a todos: mi comida es hacer la voluntad del Padre. El que quiera ser mi discípulo, haga la voluntad del Padre. El que me quiera seguir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Siempre es la voluntad del Padre. El Espíritu Santo nos consuela en los momentos más difíciles de nuestra vida y nos va guiando a la verdad que está escrita en las Escrituras. Por eso nosotros tenemos que ir a las Escrituras para conocer la verdad. No lo que venga aquí alguien y te diga, no lo que esté escrito en el libro del Mormón, la Atalaya, los escritos de Ellen White, el Ramayana, el Mahabharata, y nada de eso, ahí no hay nada, solamente aquí guiados hacia la verdad. Si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo te llevará al estudio de la palabra de Dios, la cual te muestra cómo llevar una vida en obediencia, santidad y piedad. Si haces cualquier otra cosa que está fuera de las Escrituras, te sugiero que te arrepientas y que comiences otra vez. Dios siempre nos da una oportunidad. Podemos desviarnos del camino, podemos equivocarnos, es más, podemos caer como el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, que sí se salió del huacal muy feo. Sin embargo, en el Salmo 51 vemos la única ofrenda que le gusta a Dios, que es un corazón contrito y humillado, que es lo único que quiere el Señor. Que le diga: Señor, yo sin ti no puedo nada, yo no puedo hacer nada. Te necesito a ti porque yo lo he intentado, he tratado de hacer las cosas y yo no puedo. Las quiero hacer a mi manera y siempre fracaso. Guíame por medio de tu Espíritu Santo para ser cambiado y transformado. Es la única forma. Y no dejarnos engañar por el enemigo diciendo: no, tú no puedes, tú ya eres un fracasado, ya para qué lo haces, ya estás muy viejo. Yo llegué a los pies del Señor a los 41 años. Y el enemigo me decía eso, decía: no, 41 años. Y yo veía a cuates que estaban comenzando a predicar a los 25 años. Dije: no, pues ¿cuándo? Pero luego cuando vi que Bill Graham vivió 100 años, dije: no, pues ya por lo menos tengo 60 para poder predicar. O Charles Stanley, John MacArthur, que siguen predicando o que predicaron hasta más de los 80 años. Y así tuvieras 80 años. Hay una abuelita por ahí que a los 80 años conoció al Señor. Y 4 años le regaló más el Señor de vida y 4 años que estuvo predicando. Hablaban por teléfono
Y si era número equivocado, le decía, bueno, aquí no vive la persona, pero usted sabe que Jesús murió en la cruz para el perdón de sus pecados. Y una abuelita, que ya no podía salir. La abuelita, toda la oportunidad que tenía para predicar la palabra. Así es que nunca es tarde. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, Señor. Que nos convenza de pecado, Señor. Que nos haga ver tu justicia, tu juicio, tu poder. Que nos guíe hacia la verdad, Señor. Y que también nos consuele en los tiempos difíciles, Padre. Te pido por la vida de todas las personas que están aquí y todos los que escucharán este mensaje, Señor. Que si hoy es el día en que tú, Señor, has decidido llevarlos a tus pies, que ellos acepten que son pecadores, que reconozcan su bancarrota espiritual, que se arrepientan de los pecados, que te reciban a ti y que crean que Jesús murió en la cruz, en el Calvario, y que su sangre derramada ha sido para salvación y vida eterna, para el perdón de nuestros pecados, y que al resucitar en el tercer día, Señor, ha cumplido toda la ley y los profetas, y que seamos llenos siempre de tu Espíritu Santo. Y si no, Señor, que sigamos todos los días orando por la salvación, porque tú nos has hecho para darte gloria y honra a ti. Que esta semana esté llena de bendiciones, Señor, de trabajo, de salud. Bendice y restaura a todas las familias y ayúdanos a crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muchas gracias.